Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los martes. Estamos en vivo, saliendo en toda la provincia de Salta y también en la provincia hermana de Jujuy. Bueno, después de estas elecciones paso mucho para poder decir, y estamos en un momento, podríamos decir, crucial, bisagra de la historia argentina. La sociedad el día domingo podríamos decir que salió a cacerolear, pero esta vez en lugar de hacerlo con las cacerolas y golpeando, salió a golpear con los votos. Y frente a una oferta electoral que decíamos era muy pobre, porque era muy difícil encontrar candidatos que enamoraran, que entusiasmaran al electorado, hubo de alguna forma una suerte de castigo a la clase política, a la casta política, a los dirigentes más tradicionales. Se expresó, obviamente, en el voto hacia Javier Milei. ¿Qué decían todos los encuestadores? Que eran números totalmente disímiles a la realidad, a lo que se dio. Cuando vimos el día domingo a la noche cuánto era el padrón electoral, hablábamos de 35 millones de argentinos que estaban en capacidad de ir a votar. ¿Cuántos no fueron a votar? 11 millones. ¿Cuántos votos en blanco hubo y cuántos impugnados? 2.700.000. Estamos hablando de un 39% del padrón que también se expresó en no ir a votar o votando en blanco. Es una llamada de atención. ¿Qué es lo que está pasando en el régimen democrático argentino? Diríamos en las clases de ciencia política. En definitiva, cuando hacemos la cuenta final y vemos el resultado de Milei primero, Massa segundo, Patricia Bullrich después, vemos que la elección de tercios que en algún momento se anunciaba se hizo realidad. Ahora bien, ¿qué nos decía Juan José Gómez Centurión? Un hombre que creo que para muchos tiene no solo la grandeza de haber sido ex veterano de Guerra de Malvinas, sino que expresaba también, y no fue candidato, una idea política que no estuvo representada, por lo menos en los candidatos a presidentes. Escuchemos cómo analizaba las PASO en el día domingo. Ahora, yo comparto con lo que decía el panel recién. Creo que estamos en un momento muy bisagra de la historia política argentina y estamos tratando de analizar el presente y el futuro con categorías del pasado. Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, yo en los 65 años que tengo, sigo la política desde hace 50 por lo menos, nunca había visto en un país hiperpresidencialista como la Argentina un presidente simbólico relegado a actividades protocolares. No lo había visto nunca. Y esto lo estamos viviendo con una total aceptación. Es cierto. Sí, ¿verdad? Es cierto. Digo, me parece que estamos frente a un nuevo horizonte de la política y tenemos que crear categorías que todavía no las conocemos, ¿no? Es cierto eso, ¿eh? Sí, hay un presidente totalmente dibujado y tiene mucho que ver también con esta elección. Muchachos, hay que hacerse cargo. Pero se tiene que hacer cargo quien lo eligió a ese candidato, se tienen que hacer cargo quienes de alguna manera lo apoyaron, lo llevaron a ese lugar. Y me parece que la sociedad está castigando con esto. O sea, claramente esta elección es un castigo al gobierno, más que claro. Ahora, lo que parece muy raro e inexplicable es este crecimiento tan exponencial de un candidato nuevo que además propone ideas que son un poco locadas en algunos casos, ¿no? Digo, es un crecimiento muy importante, Juan José, el de Milei, ¿eh? Sí, claro, bueno, Javier viene creciendo. Me parece que ha hecho un trabajo tremendo, con muchos apoyos, ha sabido consolidar muchísimos apoyos. Y me parece que él tiene una figura muy magnética y una capacidad de comunicación y de vincularse con la gente que no se veía en la política desde hace mucho tiempo. Ahora, yo también lo que les digo es, yo por experiencia les digo, los votos hay que contarlos. Bueno, ahí lo escuchábamos a Juan José Gómez Centurión. Obviamente, los votos hay que contarlos. ¿En qué contexto, además, fuimos a votar? Con una economía argentina destruida. Tuvo el ministro de Economía, a la sazón era el candidato a presidente del oficialismo, que devaluar en el día de hoy. Un año de Sergio Massa como ministro de Economía desde el 3 de agosto del año pasado, cuando el dólar estaba a 270, 280, se duplicó el valor del dólar, 100% de inflación, con lo cual también uno dice, claro, un gobierno que tiene un presidente dibujado, con una Cristina que está detrás, que obviamente no salió a dar la cara porque el resultado fue negativo. Cuando estaba el oficialismo hablando y Kicillof leía
un discurso realmente muy penoso, iba generando del otro lado, del lado de los que estaban escuchando, adhesiones a Milei o adhesiones a Juntos por el Cambio. En ese texto de un gobierno que se cae era como algo ridículo, a tal punto que Sergio Massa decía, por favor, se le veía la cara, por favor callate, no sigas, no sigas, no sigas. Parecían los 12 del patíbulo. Realmente era muy triste y muy penoso, pero lo triste y penoso es para toda la sociedad. Tenemos frente a nosotros un gran desafío. En Salta fue contundente el voto a Javier Milei, por eso ahora en el primer bloque va a estar con nosotros Emilia Orozco. Pero antes de empezar el primer bloque, cuando decían qué tremendo, qué horror, fíjate lo que se viene o el miedo a Milei, Lali, esa cantante tan popular, tuiteó algo que generó mucha controversia. Pero fíjate, dijo, peligroso no es Milei, como diciendo, peligroso es salir a trabajar y no saber si volvés a tu casa, como pasó la semana pasada cuando Morena murió en manos de dos motochorros. Peligroso es no tener comida para darle a tus hijos, 50% de pobreza en la Argentina. Peligroso es matar a Morena por un celular, peligroso es tener $1.600 y no tener techo. Peligroso es no tener cloaca, agua, bueno, todo lo que realmente pasa en la Argentina, porque en definitiva, y esto para terminar, el gran desafío es cómo hacer esta transición con paz social, para que no pase ni un caracazo, ni tengamos, digamos, lo que pasó en el 2001. Bueno, ¿cómo hacer para que esta transición en democracia sea con la mayor paz social posible? Quédate ahí porque en el primer bloque ya está acá Emilia Orozco, candidata a diputada nacional, hoy sí ya confirmada con una cantidad enorme de votos en el espacio de Javier Milei aquí en Salta. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, saludamos a Emilia Orozco. Emilia, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por estar acá en Alta Política. No, al contrario, gracias a vos por la invitación y siempre agradecida con los medios, con quienes nos abren las puertas, porque a través de ustedes podemos traspasar la pantalla y estar en la casa de muchos salteños. La verdad, Emilia, bueno, me imagino, además, la sorpresa, la alegría, después de una campaña donde hay que reconocer que Javier Milei, sin tener una estructura a nivel nacional, hasta para cuidar los votos fue difícil, logró en Salta, fue la provincia de mayor cantidad de votos, 51% de salteños, de los que estaban habilitados para votar, eligió a Javier Milei. Y vamos a dar una sorpresa, porque seguimos abriendo las urnas. Mañana creo que va a haber una gran noticia. Ah, bueno. Te lo dejo ahí, ¿sí? Primicia. Acabo de tener un llamado telefónico que creo que mañana se va a armar un revuelo importante, pero volviendo al resultado de las elecciones, sí, nosotros no teníamos dudas que íbamos a hacer una muy buena elección, porque lo palpitábamos en la calle. El termómetro nuestro era un termómetro real, señores, no van a creer que Emilia llegaba a un lugar y estaba el séquito de amigos aplaudiéndome, sí, no. Yo salía a golpear las puertas, a caminar la calle, a ver con qué me encontraba, ¿no? Porque el descreimiento, el enojo de la gente muchas veces lo vuelca en el candidato. No importa quién seas, sos parte de la casta. Entonces, el enojo con la política. Exacto, es el enojo con que bien merecido lo tiene la política y los políticos, porque vos sabés que nos han hecho daño a lo largo de muchos años, la falta de respuesta, las necesidades que no se solucionan, los resultados que no se visualizan, que la gente no siente el impacto, el cambio en la vida diaria. Pasan las elecciones, pasan los candidatos y todo sigue igual para ellos. En definitiva, estamos hablando de una dirigencia que no recogió el guante de los problemas de la sociedad, porque cuando hablamos de 50% de pobres no es un número, es dolor, es angustia, es a veces no llevarle un plato de comida a los hijos de noche. Pero también es ilusión. Es ilusión, es devolverle la posibilidad de creer de que este es el camino.
no es un voto bronca como muchos dicen. Muchos dicen, no, porque hubo un voto bronca. No, señores, si hubiese sido un voto bronca, lo podría haber capitalizado a la izquierda tranquilamente y no pasó. En Javier Milei la gente vio representatividad. Vio una persona disruptiva, transparente, que dice las cosas así, mirando a la gente a los ojos, quizás con un tono elevado de voz, que creo que también representa lo que muchos argentinos quisieran decirle a más de un político en la cara y no pueden. Vos decís que no fue voto bronca, que sino que lo escucharon a Milei y la gente dice, después del resultado hay algo que quedó muy claro, y más del 50% de los argentinos le dijeron basta a la continuidad de este gobierno. Eso es clarísimo. De Unión por la Patria, Frente de Todos, como se quieran rebautizar, son lo mismo. La gente dijo, no quiero más de esto. Y eso que nos han tratado de meter los candidatos por la ventana. Poneme por favor el dato de Salta. En Salta, ¿cómo se dio este resultado? Es decir, no solo estamos hablando de 50%, estamos hablando, creo que superó 51%. A ver, no, ese es el de todo el país. Sácame por favor, sí, ese es el resultado en todo el país. Digamos, está pintado, la provincia está pintada, ahí dice, en violeta, todas las provincias donde Milei está primero en las elecciones PASO, siendo el candidato y el frente más votado. Claro, todo lo que vemos en violeta, que fue el color que lo representó. Con lo cual podemos decir que esta vez la Argentina se pintó de violeta. Poneme el de Salta, por favor, porque hay un resultado de Salta. Fíjate, 51,13. Si Emilia tiene alguna sorpresa para mañana, seguramente va a haber más en ese número. Juntos por el Cambio, 20,49. Y tercero, el oficialismo, Unión por la Patria, 17. ¿No? Realmente, bueno, el kirchnerismo, ¿no? Porque también dentro de Juntos por el Cambio podíamos incluir el peronismo republicano. Sí, estaba allí, ¿no? Hubo ahí unas alianzas medio raras que creo que la gente no aprobó, pero a pesar de todas las adversidades, a ver, el día domingo se vivió una jornada que en mi vida pensé atravesar, ¿no? Nosotros sabíamos que iba a haber una campaña sucia, que de hecho hubo a lo largo de los 2 meses de campaña, pero el día domingo sabíamos que era un día decisivo y que a pesar de todos los pronósticos que muchos nos decían, Javier Milei es una persona mediática para la tele, la gente no lo va a acompañar en las urnas. En la provincia la lectura era, no, Orozco, Olmedo son parte de la casta, va a haber corte de boleta. De hecho hubo boletas cortas, candidatos, espacios que promulgaron mucho esto de decir corten boleta, voten a Milei, voten a nosotros. No funcionó ningún artilugio. No funcionó. No funcionó ningún artilugio, ni siquiera el robo de las boletas. Eran las 10 de la mañana y se nos prendía fuego el teléfono a toda la gente de Ahora Patria, de La Libertad, diciendo faltan boletas, no puede ser. No puede ser, y era un denominador común en toda la provincia. Eran las 5 de la tarde y no teníamos boleta en los cuartos oscuros. Quiere decir que hubo robo de boletas. Hubo gente que nos votó claramente, pero también hubo robo de boletas y tengo que agradecer al gran equipo de trabajo que tenemos atrás de esto, que si bien no somos la estructura de otros espacios, pero hay gente que está por convicción. ¿Y sabes cuál fue la mejor estructura de todo y quedó demostrado? La gente. Que estuvo ahí, que se puso, digamos, a disposición. Se puso el chaleco de fiscal y dijo, yo no me muevo de acá hasta que no aparezcan las boletas de mi candidato. Y se le plantaron a las autoridades de mesa y algunos salían y decían, faltan las boletas de Milei, voto cantado, perdimos ahí un gran caudal, y otros se fueron enojados y dijeron, no hay boletas de mi candidato, me voy, prefiero pagar la multa. Con este resultado podemos llegar a presumir, Emilia, que el espacio de Javier Milei puede llegar a tener en Salta 2 diputados nacionales. Hoy tenemos 2 diputados nacionales y el Parlasur. No solo vamos a consolidar este número, sino que lo vamos a incrementar. Con todo este remanente de votantes que quisieron elegir a La Libertad y sin embargo no encontraron la boleta, la hicieron desaparecer, no la rompieron, la tiraron al cesto de basura, la escondían abajo de los pupitres, atrás de los armarios. Tenemos fotos, incluso de gente que lo subía a sus redes sociales, que estamos haciendo la denuncia correspondiente, quiero que sepan, porque acá las avivadas tienen un fin, de decir, mira, me voy con la mochila llena de votos de Milei. Bueno, eso no se hace, es atentar contra la democracia y no lo vamos a permitir. Y las irregularidades siguen apareciendo. Como si todo esto, lo que pasó el día domingo, no fuese poco, las irregularidades siguen apareciendo y mañana va a haber una sorpresa. Otro batacazo. Qué bueno que lo está contando Emilia aquí en Alta Política. Primicia en Alta Política. Yo quería también comentar que a veces no solamente decíamos los países viven
de la economía, sino de otros valores y de otras, también podríamos decir, ilusiones que muchas veces no van solamente por el lado de mejorar el bolsillo, a veces de mejorar los derechos. Y en ese sentido tenemos un video muy corto de parte de una de las conferencias de prensa que dio Javier Milei, porque todos los que defendemos la vida de los niños por nacer, desde la concepción hasta la muerte natural, como además dice nuestra Constitución, vieron en Javier Milei también una oportunidad de votar. ¿Por qué? Porque los demás candidatos habían acompañado el proyecto de la pena de muerte prenatal, digamos más conocida como aborto, y en definitiva me parece que eso también generó una expectativa, por lo menos en todos los grupos celestes de la Argentina. Miremos lo que decía Javier Milei al respecto. Una última pregunta. Con respecto a la sociedad, vos te has mostrado abiertamente prohibida, a favor de la vida y en contra del aborto, y hay muchos que sostienen esa posición. Si vos llegaras a ser presidente el año que viene... Iría por la eliminación de esa aberración del asesinato del niño en el vientre de la madre. Muchas gracias. Bueno, creo que es como contundente, ¿no? Es como contundente Javier Milei, con lo cual muchos defensores de la vida de los niños por nacer, sabiendo que en la Argentina, el 8 de agosto del 2018, digamos, todo el Senado y digamos los argentinos que habíamos estado inclusive allí, habíamos estado contentos de que se había escuchado la voz de los argentinos. Llegó el presidente Fernández, pandemia de por medio y entre gallos y medianoche, sin posibilidad de que la gente pudiera expresarse podríamos decir, en forma virtual, aprobaron la ley genocida del aborto. Quiere decir que esto también fue un valor de Javier Milei, que fue el único candidato, no solo a favor de la vida, sino que planteó también un proyecto de gobierno. Eso también creo que fue parte de lo que mucha gente vio como positivo. Mira, Andrés, yo creo que desde el primer momento, el único espacio que habló de propuestas, de soluciones, de cómo sacar este país a flote, fue La Libertad de Avanza y fue Javier Milei. Con miradas quizás algunas que generaron polémicas, otras que tuvieron una gran aceptación, pero claramente hubo un acompañamiento, porque más allá de todas las lecturas que podamos hacer, la única certeza que tenemos es que lo acompañaron en las urnas, y no podemos ir contra eso. Javier Milei, en un primer momento, cuando armamos la plataforma de la libertad, dijimos: a favor de la vida desde la concepción, no podemos ir contra el derecho a la vida. Claro, sí. Esa ley de la que vos hablás es un ejemplo más de estas medidas apresuradas de un gobierno que también se replican a nivel provincial, ojo, ¿no? Cuando tiene la mayoría, sin hacer un análisis, creo que es el resultado del fracaso de todas políticas públicas previas. Y las modas dominantes, ¿no? Que hacen que muchos se sumen y que no tengan convicciones y que digan, bueno, si la moda dominante va por acá, hago todo lo que me piden que haga, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Porque de otro lado está, bueno, la vida de los inocentes, están los chicos que reciben este totalitarismo ideológico del género, que también lo condena el sector de La Libertad Avanza, y algunos sectores, bueno, de Juntos por el Cambio, pero no de los que representaban, digamos, en la candidatura, ¿no? Esto es la parte moral de la cual nadie habla en la Argentina. Todo está en nuestra Constitución Nacional, es así de simple. Los derechos están establecidos en nuestra Constitución, tenemos que respetar a este libro madre que tenemos, y a partir de allí todo para adelante. En contra de la ley, nada. Creo que eso es clarísimo. Y desde La Libertad Avanza hemos logrado demostrarle a la gente de que acá hay un compromiso genuino. Vos recién mostrabas el mapeo de la República Argentina y en la provincia de Salta fue donde más se lo votó. Entonces, fuimos en contra de todo pronóstico y creo que algo de mérito tenemos los candidatos de la provincia, porque si bien fue un efecto dominante a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, en la provincia marcamos la diferencia y fuimos noticia a nivel nacional por haber ganado incluso en zonas quizás de poblaciones en una situación socioeconómica media o baja, que uno decía no puede ser porque están amparados por el asistencialismo, por un gobierno paternalista, esta gente está condicionada, además de la campaña del miedo que vinieron haciendo, ¿no? Que también, si gana Milei se te termina el plan, se te termina esto, se te termina la educación, se te terminan los derechos. Ante la falta de argumentos, de propuestas, se dedicaron a atacar y han demostrado, primero, que no están a la altura de gobernarnos, segundo, que la gente tiene una inteligencia y razona, y por más que les pongas
empapelada la ciudad de Salta, la provincia, con carteles y caras, tratando de imponerte un candidato. Bueno, esto es lo llamativo cuando vimos la publicidad, digamos, de Massa con los candidatos a diputados nacionales. Sobre todo, bueno, se veía en la ciudad de Salta al Loro Outes acompañando a Massa y al Rana Villa acompañando al otro candidato. Contra todo pronóstico. Esta cuestión, a mí algo que me decían... Hasta le faltó poco al Rana Villa para ganar. Sí, una excelente elección contra todo un aparato. Contra todo un aparato. Tremendo. Sí. Aprovechámoslo, fue compañero mío en la Cámara de Diputados, lo saludo desde aquí también porque hizo una elección de las que tampoco las encuestadoras le pegaron, porque el Rana Villa le estuvo tocando los talones al Loro Outes, así que la verdad que impresionante. Fuimos eso. Contra todo pronóstico y el mensaje es claro, la gente quiere una transformación y no la van a encontrar ni en Unión por la Patria ni en Juntos por el Cambio, que por ahí vi esa intención de acercamiento y nadie reconoce la derrota, que eso es lo más gracioso. Creo que lo más llamativo de la política es que nunca se reconocen los errores y nunca hay una autocrítica de puertas para adentro. Bueno, hay que reconocer, sí, dentro de Juntos por el Cambio, el triunfo contundente que tuvo Patricia Bullrich sobre Larreta. En el caso de Salta fue importante y a nivel nacional estamos hablando de 17 puntos, digamos, de Patricia contra 10 de Rodríguez Larreta. Este es el escenario que tenemos frente a octubre y donde, bueno, Emilia Orozco es hoy la candidata a diputada nacional de este espacio, siendo que no había justamente estructura, creo que se abre junto a Alfredo Olmedo toda una oportunidad. La estructura es algo que en todas las notas que hago me dicen la estructura. De hecho, en campaña me decían, che, Emilia, ¿no le tenés miedo a la estructura? Yo le explico al vecino qué es la estructura. La estructura es esa mochila de compromiso que solventamos todos nosotros y que solventa usted con sus impuestos. Cuando se habla de estructura, se habla de esa gente. La mejor estructura es la de la gente. Le lo hace por convicción y hemos demostrado que el apoyo de la gente, la denuncia en las redes sociales, el faltante de boletas, la gente que se está sumando por convicción diciendo, Emilia, te quiero ayudar a cuidar el voto porque esta gente va a redoblar o va a quintuplicar los esfuerzos para hacer daño el día de las elecciones, no le vamos a permitir. Qué importante decir esto, porque tenemos que cuidar todos los votos, en el sentido evitar la trampa en la democracia, y ¿no? eso eso es importante. Nos replantea la modalidad de votación. Yo soy una de las personas que desconfía mucho del voto electrónico. Para mí todo lo electrónico es susceptible de vulnerabilidad. Exactamente, vos lo dijiste. Y el voto papel debería ser boleta única. Es lo que todos estamos pidiendo, la boleta única papel como es en Santa Fe, como es en Córdoba, como es en Mendoza. Pero además favorece al ciudadano, porque las elecciones la paga usted, que nos está mirando en su casa y sale muchísimos millones. Y no se roban las boletas. No se roban las boletas. Y le damos un plano de igualdad a todos los espacios políticos para que cuando el votante vaya, encuentre a su candidato. Entonces vamos a evitar el robo de boletas, la manipulación, la sobreimpresión, el gasto en papel, el daño que le hacemos al medio ambiente, por donde lo quieras ver, es más beneficioso boleta única. Por último, no quiero dejar de recordar a Victoria Villarruel, que es la candidata a vicepresidente que acompaña a Javier Milei, una mujer realmente, ahí vemos la foto de ella, una mujer que hoy es diputada nacional, pero que lleva años y años de un trabajo realmente concienzudo en defensa de los derechos humanos, de aquellos que no lo tienen, con lo cual todos nuestros saludos desde aquí de Salta a la figura también de Victoria Villarruel, que nos ha sabido visitar aquí en Salta en varias oportunidades. Creo que es una de las mujeres que tiene que estar en la política argentina, así que es un orgullo tener a Victoria Villarruel dentro de la oferta electoral. Me parece que es una gran oportunidad. Tuve la oportunidad de conocerla a ella y a todo el equipo de Javier y es un equipo humano increíble. Por ahí se han tratado de distorsionar las ideas, la forma de ser de cada uno. Ojalá todos tuvieran la oportunidad de ver lo que yo vi y cuando fui dije, nuevamente estoy convencida de que este es el camino, que es el camino de la mano de Javier Milei, de Victoria Villarruel, de Diana Mondino, una mujer súper sencilla, muy preparada, comprometida. Es un grupo humano increíble, que es lo que nuestro país necesita. Basta de oportunistas, basta del político que solamente piensan en ellos, que se olvidan de quién los puso ahí, se olvidan que son empleados del pueblo. Es lo que creo que lo que más cautivó de Javier Milei, ¿no? De empezar a decir, el ajuste tiene que venir de la clase política, el recorte tiene que ser de puertas para adentro. Y la gente vio que el cambio venía por ahí. Totalmente, la transformación está aquí y lejos de revertir la elección como salieron a decir muchos, no solamente vamos a consolidar los votos que sacamos en las PASO, sino que lo vamos a incrementar, de manera
que quizás nos llevamos 3, o por qué no las 4 bancas. Mire de ambiciosa que soy. Si usted nos ayuda a cuidar el voto, podemos darle un batacazo liberal a estas elecciones. Emilia, felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa. Ya está aquí Valeriano Col, que vamos a hablar un poco de economía. ¿Qué pasa en esta Argentina de la inflación, del dólar, de la pobreza? A ver qué nos dice nuestro columnista económico. Pausa y enseguida volvemos con más Alta Política. Él es Francisco, tiene 17 años y mientras termina el secundario está haciendo una capacitación de animación 3D. Como le queda cerca el club en el que juega al fútbol su hermana, la pasa a buscar. Mía es la hermanita de Francisco y Sofía, la sobrina de Nicolás. Nico pidió un microcrédito para abrir una sanduichería, el negocio que armó en la casa de sus padres. Patricia, una vecina de Nico, se animó y empezó un curso de marroquinería y siempre les regala algo. Desde la Municipalidad de Salta brindamos capacitaciones y talleres para todos los que quieren aprender un oficio. Además pusimos en marcha el Banco de Microcréditos y estamos con la UNSA en todos los barrios. Apoyamos a clubes deportivos y mejoramos los playones barriales. En Salta todos tienen un lugar donde divertirse, aprender y desarrollarse. En la ciudad estamos haciendo las cosas bien. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Alta Política y ahora sí vamos a saludar a Valeriano. Muy buenas noches, Valeriano. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Cuando yo digo la economía en Argentina, obviamente tenés para contarnos de todo y muchas cosas que llaman la atención. No alcanza el tiempo. Pero la verdad es que debes estar azorado. ¿Cuál es tu conclusión respecto de la devaluación del día de ayer? Bueno, apenas terminó la elección, se devaluó el dólar oficial, pero que era inevitable eso. Bueno, te comento, las reservas están en negativo 10.400 millones de dólares, o sea, que están usando parte de los encajes de los depósitos a plazo fijo en dólares. Entonces, ¿qué hizo? El Fondo Monetario le viene pidiendo más hace mucho tiempo que devalúe un 30% por lo menos. Y hoy, como se encontraba sin dólares, y además hay que pagar el crédito a Qatar y al otro que pidió los dólares y a China, entonces hay que arreglar con el fondo, devaluar un 22% para que me tiren lo que yo pidió, porque el fondo le dijo, después de las elecciones vamos a ver. Y ahora el fondo quiere hablar con Massa, con Milei y con Patricia Bullrich, para ver cuáles son las expectativas y cuáles son los programas que tienen, digamos, para el futuro. Cualquiera de los tres puede ser presidente. ¿Me explico? Sí. Bueno, entonces ese es tema, por un lado. Entonces, esta devaluación que no tiene programa no sirve. Por eso es que se fue el dólar blue arriba, ¿me entiendes? Además, el dólar blue se va arriba, ¿por qué? Porque el que tiene el plazo fijo en peso, sí, lo sacó y fue al dólar. Y se fue al dólar. Y eso que le subieron la tasa de interés. Sí, pero no hay confianza. No hay confianza. Por otro lado, el Banco Central, el gobierno, digamos, debe 20.000 millones de dólares a los importadores, porque con el CIRA, sí, cada 180 días le dan, por supuesto, a amigos que no sí, sí, esperan 180 días. Sí. Bueno, entonces son 20.000 millones de dólares que debe. Por eso el productor dice, no tengo los dólares para traer los insumos, tampoco puedo parar las fábricas, tengo que recurrir al dólar que está a mi alcance. ¿Qué hace el importador que tiene insumos para la industria? Hoy me decían algunos industriales que pobres están desesperados, no hay precio, está cortándose la cadena. No hay precio, el que tiene producto no lo vende y el que quiere producto porque lo necesita dice, bueno, yo te lo doy pero a un 35% más.
Hoy subieron los precios por teléfono 20%. ¿Entendés? Y además te doy un dato. La carne en Cañuela subió el 40%. Y hoy cortaron la exportación, dicen hoy, de carne por 15 días. Pero, viste, por ahí salió el ministro, el secretario de Agricultura y Ganadería, dijo que no, que borró el tuit, bueno, así se maneja. Bueno, pero ya va a haber, mañana va a tener, andar la carnicería, ya va a ver el precio de la carne. ¿El precio de la carne mañana? Mañana ya va a tener efecto. Valeriano, y a todo esto, la deuda interna, que son las de las LELIQs, me dicen que suma casi 60.000 millones de dólares. Más de 60.000 millones. Más de 60.000 millones. Y te digo más, la tasa de interés que se fue al 118% nominal, que es la que digo 118, pero la efectiva es cuando a lo nominal, para hacerla efectiva, tenés que aplicarle los índices inflacionarios. O sea que la tasa efectiva es del 209%. ¿Quién va a tomar créditos? Nadie, el Estado. El Estado solamente. Solo. Digamos, a ver, para que podamos ponernos en claro, se devaluó el dólar blue, no hay dólares en el Banco Central, 10.000 y pico abajo. No se sabe cómo va a pagar. Las LELIQ suman más de 60.000 millones de dólares que tienen que pagarle a los bancos locales. En ese estado de la economía, sin confianza, sin precios, sin producción, ¿cómo vas hasta octubre? Bueno, una de las razones del Fondo Monetario de llamarlo Massa para que viaje y en darle los pesitos es el plan llegar. El plan llegar. Ahora, estamos atados de pies y manos. Estuvo la semana pasada acá Héctor Juliano, es el hombre que más conoce de deuda externa en Argentina. Y es importante decir esto, porque uno dice no, Macri tomó los 48.000 millones de dólares del Fondo Monetario y no se sabe qué se hizo y el país no estaba endeudado. Juliano aclaró aquí, estuvo en la Cámara de Comercio, que Macri se hizo cargo en el 2015 de 270.000 millones de dólares que estaban de deuda en Argentina. Claro, además, te digo, pero además hay una cosa, Andrés. Le agregó 48.000 más, digamos, pero bueno. No, pero además, ¿sabés cuánto es la deuda externa? 403.000 millones de dólares. Sí. Te digo más, hablaban del desendeudamiento, ¿te acordás? Sí, porque Kirchner le pidió a Chávez al 15% cuando el fondo le cobraba el 4%. Claro, por eso, para cancelar, para que no lo investigaran, para que no vinieran a controlar nada del Fondo Monetario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo me acuerdo que dijeron el desendeudamiento y una periodista lo agarró a Kicillof y le dijo, ¿cuánto es la deuda en dólares que ustedes dejen? Y lo dijo Kicillof, está en los audios. Claro, lo dijo porque le daba vuelta con los porcentajes. No, decime la cantidad. Y eran 200 y pico de 240.000 millones de dólares, así que no había desendeudamiento. Valeriano, ¿qué en este estado de la economía, tu opinión respecto de qué es lo que vos presumís que puede pasar, qué es lo que se le puede decir hoy al ciudadano común? Estamos en una incertidumbre, tanto política como económica, porque evidentemente los tres están ahí cabeza a cabeza, como quien dice, ¿no es cierto? Patricia Bullrich, Milei y Massa, ¿no es cierto? Bueno, esa incertidumbre va a durar hasta octubre, por lo menos, para ver quién es el que va a ir a la segunda vuelta, si es que hay balotaje. ¿Me entendés? Si es balotaje. Pero evidentemente acá no hay nadie que diga, bueno, con el porcentaje que sacó en la PASO, el presidente futuro, no hay nadie de eso. Entonces que esa es la incertidumbre que reina. Y sobre todo los gobernadores yo creo que van a jugar más al quedo que activamente, porque viendo el resultado. Y se quedaron al quedo ahora los gobernadores. Por eso digo, no creo que se activen ahora. Hubo mucha corta de boleta en Buenos Aires. Sí. Porque salió tercero Massa en Buenos Aires. Salió tercero en Buenos Aires, salió tercero en Salta también. Por eso digo, porque hubo mucho corte de boleta. Sí. Porque obviamente el kirchnerista en la provincia de Buenos Aires no lo quería. No podían pegar la figura. Era un sapo que querían que se traguen y no lo aceptaron. Bueno, vos fíjate que Milei ganó en la tercera sesión de Buenos Aires, que es donde más fuerte el kirchnerismo. Es La Matanza, ¿no? En La Matanza, en Quilmes, Berazategui. Claro, bueno, eso también. Es el fuerte del kirchnerismo. Segunda y tercera sección electoral. Claro. Sí. Entonces, claro, ahora estamos en incertidumbre.
Porque, por eso digo. Viste la cara de Massa cuando estaban todos claro. arriba del escenario y hablaba Kicillof, era como decirle, por favor, callate. Pero es que no la gente, más. es que ellos pensaban, y Juntos por el Cambio también se equivocó, porque A ver, ¿qué opinás Juntos de por eso? el Cambio pensó que ya la tenía la vaca atada. Sí, y le daban 40 puntos. Bueno, pero te digo, 27. pero no hay que contar los chivos antes de la Antes de la aparición, dicen en el aparición. campo, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí. se han dedicado a una interna salvaje entre Rodríguez Larreta y la Patricia Bullrich, Bullrich, que terminaron de desocuparse de los problemas de la gente. La gente vio eso. Y se fue a Milei. Y se fue a Milei porque tampoco lo vio en el gobierno, ¿me entendés? No lo vio el gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Acá el principal perdedor, para mi punto de vista, es Rodríguez Larreta y el gobierno. Y el gobierno. Rodríguez Larreta porque evidentemente con ese salvajismo que imperó y cuando hizo perder la elección a juez en Córdoba por la intervención de Schiaretti, bueno, eso evidentemente la gente en Córdoba no se lo perdonan, ¿me entiendes? Entonces, evidentemente, todas esas cuestiones influyen. Ahora, Patricia Bullrich, que es la candidata de Juntos por el Cambio, va a tener que hacer mucho y juntarlo a todo y ponerlo a explicar el programa económico. Tiene un buen equipo de economistas, tiene a la Fundación Mediterránea con Melconian a la cabeza y con la Aspina. Tiene muy buen equipo. La Aspina y Melconian están asesorando a Patricia. A Patricia. Y además, del otro lado, también se sumaría Redrado, que conoce mucho del Banco Central. Ahora pregunto, ¿y no es factible frente a un kirchnerismo que se cae a pedazos, aunque hayan querido poner a Massa como algo más de centro, pero la gente no se come ese sapo porque saben que es más de lo mismo? ¿No es más factible imaginar a Patricia conversando con Javier Milei? Mira, la idea de Milei, la que yo conozco, y la de Patricia Bullrich, en algunas cosas coinciden, nada más que no coinciden en los tiempos de la ejecución de las medidas. Patricia Bullrich habla de que hay que estabilizar las cuentas públicas para eliminar la emisión monetaria y ajustar el tipo de cambio, que es la devaluación, que eso sí o sí lo tiene que hacer para que se vayan toda esa cantidad de dólares que existen. Milei también habla, por ejemplo, de ajustar el gasto público, de eliminar el Banco Central, que yo no estoy de acuerdo, ¿me entendés? Y además de dolarizar la economía, que es muy difícil. Mucho más difícil. Muy difícil es hacer eso con el tema. Vos, por ejemplo, para dolarizar la economía, primero tenés que arreglar la economía y las distorsiones macroeconómicas que existen en Argentina de hace muchos años. Con lo cual eso parece un imposible en el corto plazo. Claro, no es imposible, ¿me entendés? Y además hay una pregunta que hay que hacerse. Sí. ¿La gente está de acuerdo en correr semejante problema de ajuste que va a haber que hacer porque no queda otra? ¿Está en condiciones de aguantar eso? La gente, mirá cómo viene aguantando esto. Por eso. Está en condiciones. Es la gran incertidumbre y por eso yo decía que lo que hay que privilegiar también es la paz social. Con lo cual, cualquier variable económica que se toque y que sea hoy en detrimento quizá de aquellos que están fuera del sistema, también puede complicarse. Pero es que el que lo haga lo va a tener que hacer en un conjunto, en un plan económico que dé certezas, que la gente se anime a traer los dólares, que la gente se anime a producir y que tengamos un nuevo pacto social argentino que nos lleve a todos a barajar y dar de nuevo. Acá hay un problema, Andrés, que es fundamental. Uno de los que agranda el déficit del Estado es las jubilaciones, no por los jubilados, sino porque vos para mantener un jubilado necesitas cuatro activos y hoy no hay uno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vos para mejorar el déficit que te generan las jubilaciones que son pobrísimas. Que se pagan, ¿me entendés? Tenés que corregir las leyes laborales para que el empresario de esos 4 millones que hay en negro lo blanquee por lo menos para bajar el déficit de las cajas de jubilaciones. Pero tenés que corregir las leyes laborales que le permitan al empresario no un mayor costo, entre ellos el juicio laboral, el famoso... Claro, ese doble indemnización y todas esas cuestiones, ¿me entendés? Hay que corregirle sin que pierda derecho el trabajador, pero hay que corregir en beneficio del trabajador,
¿no es cierto? Y lo cual, con estas leyes se benefician los que dicen que representan a los trabajadores. Qué bueno, me gustó esto, Valeriano, porque creo que si usted prestó atención, la cosa va por ahí. Si no arreglamos esto, es imposible que tengamos sistema jubilatorio, es imposible que haya más producción y más trabajo para los argentinos. Y además tenés que acá en la Argentina, cuando vos te va bien, al empresario le va bien, es un castigo para el empresario porque le caen con impuestos. En vez de decir, señor, a vos te va bien, bueno, te vamos a sacar cosas para que entren más dólares genuinos acá. Y no, acá se lo castiga al que trabaja bien. ¿Me entendés? Y esas cosas tienen que cambiar. Tienen que cambiar, por supuesto. Este es un populismo, que el populismo no es que beneficie solamente, al contrario, perjudica a las clases bajas, pero también hay un populismo empresario donde muchos empresarios viven del Estado. El famoso capitalismo de amigos, claro, que entre otras cosas decían, fíjate Massa con Vila Manzano, por dar un ejemplo, y tantos otros, que sustraen del Estado pingües ganancias a través de los acuerdos que hacen. Por eso te digo, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que cambiarlas, porque no puede ser, y no digan que no hay empresarios que viven del Estado, prebendarios, no, claro, sino el juicio de los cuadernos que son todo reconocidos por los propios empresarios. Entonces, ¿me entendés? Entonces esas cosas hay que cambiar. Nadie habla hoy de eso, ¿no? Increíble. Bueno, la Argentina naturalizó la corrupción como si hubiera sido... Y además tenés que cambiarla. Acá, por ejemplo, dicen algunos de bajar la edad de imputabilidad, porque un chico de 14 años... Bueno, lo que vimos el otro día. Claro, un chico de 14 años, ¿qué hace? No va a la escuela, se droga y vive, le da plata de la droga, sale a robar para mantener la droga, y pobre chico que tiene que estar ahí cuando el Estado tiene que acudir en prevención de esas cosas. ¿Cuántas cosas para arreglar, por Valeriano? eso te digo, esto no es soplar y hacer botella. Un gran pacto social nuevo y que la gente entienda. Yo creo que la gente entendió en muchas cosas, pero vamos a ver si está dispuesta a aceptar esas correcciones que son necesarias, porque si no, esto no va más, ¿eh? Muchas gracias, como siempre, Valeriano, un placer escucharte. No, gracias. Valeriano Coll, que realmente, bueno, uno se va desasnando, ¿no?, de estos temas de la economía que tanto nos duele. Ahora en el próximo bloque va a estar Julio Pisetti, vamos a hablar de estas PASO, de si se equivocaron o no las encuestadoras, qué es lo que está pasando en el humor social de la Argentina. Pausa y enseguida volvemos con más Alta Política. Maxikin, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort, porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxikin, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Y continuamos con más Alta Política y ahora sí lo saludamos a Julio Pisetti. Julio, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te habrán consultado de todos los periodistas por lo que está sucediendo en estas PASO 2023. Bueno, en definitiva, yo decía al comienzo del programa, 35 millones de argentinos estaban habilitados para votar, 11 millones no fueron, 2.700.000 fueron de votos en blanco, con lo cual, y con esto quiero comenzar la charla con Julio, un 39% de los argentinos dijeron de alguna manera no estoy de acuerdo, por eso no voy a votar. ¿Es así? Mira, en las PASOs han tenido una de las asistencias más bajas en la historia de todas las PASO, 69% de asistencia.
Pero bueno, es como vos decís, un porcentaje muy alto no fue a votar, pero también sucede siempre que entre las PASO y la general hay una cantidad de gente que a la general sí va a votar. Sí va a votar. ¿Sí? Se presume que en la próxima elección de octubre va a haber mayor... Mira, si redondeas, se estima por lo que fueron las generales anteriores que tendría que llegar a cerca de un 78, 80%, o sea, casi 10 puntos más. Ah, bueno, ¿no? Sí. Igualmente hay algunos consultores, colegas también muy optimistas que creen que vamos a llegar a valores históricos como fue la elección del 83 con Alfonsín, que fue la más alta de asistencia en todas las elecciones que hubo. Quiere decir que se presume que si bien en esta no fueron en las PASO, puede llegar a ser contundente. Puede ser que haya mucha asistencia a votar. Ahora, si eso es cierto, implica incorporar casi 4 millones de votos más en la elección. En la elección de octubre. Que si vos en vez de mirar porcentaje, mirás votos en lo que pasó, la diferencia entre el espacio de lo que sería La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio hay poco más de 400.000 votos de diferencia. Ahí tenemos, fíjate, ahí tenemos el dato duro, digamos, ahí tenés ¿no? El dato duro, los números reales. Cuando decimos Milei, bueno, 20,1, Massa 14,4, Bullrich 11,5. En definitiva, 7 millones de votos Milei, 5 millones Massa, 4 millones Bullrich. Exactamente. Ese es un número sin los demás, ¿no? Sin los demás. Los tres más votados serían. Exacto. En definitiva. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, ahí hay 7 millones de votos que tiene Milei, que son solo de Milei, porque en el espacio no hubo otro candidato. No hubo otro candidato. Los votos de Massa tenés que agregar... Los de Grabois. Los de Grabois, que es una cantidad pequeña. Y en el caso de Bullrich tenés casi 2 millones y un poco más de votos que sacó Rodríguez Larreta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que estamos viendo es la diferencia por candidato, pero si vos mirás esa diferencia de 2 millones, 1 millón que están ahí, si la mirás por espacio, son diferencias de 400, 500 mil votos, es decir, un espacio está muy cerca del otro, ¿no? Ahora, en cualquier caso, en la próxima elección posiblemente vayan 4 millones de personas a votar más. Que no sabemos, qué decisión van a poner. Poneme el de Salta para comentar también con Julio el fenómeno salteño, ¿no? Ahí tenemos los datos de Salta donde Javier Milei fue el más votado, ¿no? 51,13. Según Emilia Orozco, que estuvo en el primer bloque, no tenían quien le cuide los votos, con lo cual va a haber alguna sorpresa en el día de mañana, dijo, porque se supone que hay más votos todavía de Javier Milei que este número. Juntos por el Cambio 20,49 y Unión por la Patria, el kirchnerismo sacó 17 puntos con, digamos, con la figura del Loro Outes y Rana Villa. Exacto. Pero fíjate cómo ese número no tiene nada que ver con el número que sacó Gustavo Sáenz, siendo el oficialismo en las provinciales, ¿no? Es como que la gente tuvo otros criterios para ir a votar en el día domingo. Mira, primera conclusión, la estrategia de Gustavo Sáenz de doblar las elecciones fue exitosa. Fue exitosa, fue maravillosa, porque si no hubiera tenido el resultado que tuvo. No hubiese tenido esa elección. Y lo segundo, que Salta es la provincia donde más alto porcentaje de votos sacó Milei en todo el país. En todo el país, ¿no? Sí. Con lo cual, digamos... Sin haber venido Milei a Salta, otro fenómeno. Sí, ¿no? Y la única vez que vino fue, Milei, si te acuerdas, a Metán, que después lo declararon persona no grata, tuvo juicio. Sí, ¿no? Hace mucho tiempo. Con una mujer periodista, sí, hace mucho. Pero sí, efectivamente, lo que pasa que Milei se transformó en un fenómeno electoral que un poco nos sorprendió a todos, ¿no? Porque, digo, en la evaluación de todo el mundo, Milei iba a ser tercero y terminó siendo primero, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso fue lo que más sorprendió, ¿no? ¿A qué le atribuís, Julio, vos como consultor? Llevas años en esto. La gente no se quiso expresar, mucha gente tenía pensado su voto y no lo decía. Mira, primero, para mí en las encuestas, había algunas encuestas que eran operaciones, o sea, eso... no hay que descartarlo, y después había gran cantidad de encuestas que eran telefónicas, por internet, por redes, etcétera, etcétera, y eso no funciona, y aparte la gran parte del votante de Milei son de sectores de bajos recursos, donde no hay teléfono y no te contestan una encuesta telefónica ni nada de eso. Y lo tercero es que también no olvidemos que la encuesta es una foto del momento,
y esa foto puede cambiar, ¿no? Y en la semana anterior de la elección tuvimos el caso Morena primero, y después el obelisco, ¿no? Y el del médico también. Y el del médico también. Entonces, bueno, fueron eventos que realmente impactaron, me parece, también sobre el electorado, que de alguna manera los que siguieron midiendo después, pero bueno, no se podía publicar, veían un poco ese crecimiento en los últimos días de Milei. Y lo otro, que eso ya está pasando hace muchas elecciones, gran parte del electorado se define en las últimas 72 horas. ¿No? O sea, vos le preguntas es el momento de que va a elegir. Prácticamente en el momento que va a elegir. Estoy pensando qué voy a hacer y en los últimos 2 días. Es que a mí me pasa, o sea, los últimos 3, 4 días o la última semana, si vos querés, todo el mundo es qué va a pasar, por quién voto, qué tengo que hacer. Ahí ves a todo el mundo preocupado por la decisión. Y en esta elección en particular, preocupado, vas en el auto a votar y te van llamando, che, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿No? Julio, ¿puede ser que el relato kirchnerista haya llegado a su fin? Pero bueno, nos llevó 20 años a los argentinos, los 12 primeros, más los 4 estos de Fernández que estamos terminando de transitar, casi 20 años, digo, de kirchnerismo. El relato, que fue de alguna manera lo que leyó Kicillof el día de la elección, el domingo, donde Massa, todos después comentamos con muchos periodistas amigos, se le veía la cara a Massa como diciendo, por favor, callate, no sigas hablando, ¿no? Imagínate Massa, perdió la elección, primero lo tuvo que soportar a Graboy, que le alcanzó su plan de gobierno. ¿no? Tal cual. Y después a Kicillof. Fue pobre, digo, sería... para Massa me parece que fue un muy mal momento, ¿no? Y vos lo veías, se le veía en la cara, ¿no? Pero Grabois, en todo caso, podríamos decir que es un idealista que está convencido de lo que él sustenta. En el caso de Kicillof parecía que Cristina le había escrito el mensaje, pidió un atril para leerlo. Era volver a escuchar el relato kirchnerista. Yo creo que mientras más leía la gente decía, no, de esto no queremos más. Bueno, mirá, justamente más temprano estuve en un conversatorio que compartimos con Carlos Fara. Con Carlos Fara, sí. Y lo que hablábamos era un análisis de que fue la peor elección que hizo el peronismo en toda su historia, esta elección, de que en Santa Cruz perdió el peronismo, de que el movimiento popular neuquino perdió en Neuquén, de que se perdieron, o sea, un montón de bastiones que vienen de hace 20, 30 años como espacios cerrados de la política. En esta elección se empezaron a perder, ¿no? Entonces... En Chaco también. En Chaco, ¿no? Entonces empezamos a pensar que como que estamos parados en un punto de coyuntura, ¿no? en un gran cambio estructural de la Argentina. Y un cambio que me da la sensación está liderado por los sub-40, ¿no? Que es una generación que cuando vos salís y le decís que le vas a quitar el plan social o que le vas a quitar el subsidio, no les da miedo porque no lo quieren. ¿no? Es una generación que lo que quieren y esperan son oportunidades. ¿no? Entonces me parece, el gran mensaje de Milei es, yo les voy a dar una oportunidad. Y cuando vos salís de la oposición y decís, miren que van a perder el plan, y el otro dice, ¿qué me importa si no lo quiero? ¿Comprendés? Entonces la amenaza no sirve. Porque lo que vos le estás diciendo que le vas a quitar, no les interesa. No les interesa. ¿Comprendés? Entonces es un grupo social, una nueva generación, que lo que está esperando y lo que está pidiendo son oportunidades. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo de Milei se convirtió en una causa, y lo otro que es sumamente importante, que te preguntaban quién le cuidó la elección a Milei, sus votantes. Buena pregunta, ¿no? Porque no había estructura, como hablábamos, se la cuidaron con sus votantes. Cada votante de Milei fue un fiscal. Vos fijate los videos que veas de ese día. El que entraba a votar por Milei y no encontraba el voto, salía y decía, faltan boletas. Faltan boletas. O sea, ¿quién militó y fiscalizó la elección de Milei? Los votantes. Los votantes. La sociedad, en ese sentido, yo dije, caceroleó con el voto. Exacto, o sea, no tenían quizás un fiscal sentado en la mesa, pero el que entraba a votar cada uno era un fiscal que militó la elección de Milei. Julio, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte y vamos a seguir invitánte porque de acá a octubre tenemos tiempo es barajar y dar de nuevo para muchos. Sí, bueno, si vemos lo que pasó en estas 48 horas, nada más después de la elección. Y más todavía. Creo que de acá hasta octubre tenemos varios capítulos, ¿no? Muchas gracias, como siempre. Nosotros nos tenemos que despedir recordando que hoy es el día
de la Ascensión de la Santísima Virgen. Para la Grey Católica es un día muy importante. Hace muchos años era feriado, inclusive el día 15 de agosto. Y para aquellos que son devotos de la Virgen de Urcupiñá, un saludo muy especial también. Una fiesta muy cara al sentimiento de todos los católicos y en un momento crucial de la Argentina, donde realmente creo que tenemos que volver a las fuentes, a nuestro orden social cristiano, que está sustentado, entre otras cosas, por esa fuerte religiosidad que también tenemos que aprovechar para que sea el encuentro de los argentinos, también el encuentro de los salteños. Muy buena semana. Si Dios quiere, el martes próximo a partir de las 20 nos volvemos a encontrar aquí, en Alta Política.